6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta, edición de tarde en el Toro Televisión. Bueno, empecemos como siempre por la situación sociosanitaria. A veces se hace poco balance. Resulta que globalmente en todo el mundo nos encaminamos ya dentro de pocas fechas al 1.000.000 de muertos. Estamos actualmente en 930.000. ¿Y cómo nos va en España? En España, dentro de la gravedad, sin cambios importantes que señalar, tenemos declarados 9.437 casos nuevos, de los cuales 3.000 son de las últimas 24 horas, y el relato oficial de muertos, ya sabe, ese relato en el que el Gobierno ha sido tremendamente cicatero, interesado, retorcedor de las cosas porque no les convenía, estamos en 30.000 muertes del relato oficial. El relato extraoficial habla de 45.000 o más fallecimientos en España. Bueno, lo que preocupa a los señores de la bata blanca, que son los que están en primera línea de combate del coronavirus, es unas tensiones que se van a empezar a producir en breve en las urgencias, que no solo tratan casos de coronavirus, habrá que señalarlo, sigue habiendo infartos. Parece que los infartos han crecido muchísimo en esta situación de estrés a la que se ha sometido a la sociedad española. Hay accidentes, hay cosas graves, tal. Entre una cosa y la otra, advierten los técnicos que las urgencias empiezan a estar tensionadas desde un punto de vista global. Habrá lugares donde eso se note más, eso se note menos. Bueno, y en esas hay que decir algo grave. Ayer tuvimos referencia a través de nuestros compañeros de redacción de lo que iba sucediendo en la rueda de prensa prevista del Fernando Simón. Iba a decir del doctor, pero lo del doctor lo vamos a dejar en discusión. Fernando Simón se nos dijo que estaba de descanso, apareció su sustituta y hoy hemos sabido que el descanso de Fernando Simón, convertido en una estrella del show business, es que tenía un programa de televisión con Jesús Calleja en Mallorca, volando pues entre las islas en un globo aerostático. Está muy bien, pero no liga con el jefe del centro de alarmas víricas en este país, de alertas sanitarias, y por un lado, visto que sus previsiones quedan en ridículo la más de las veces y que cuando no se dice que se va a meter el dedo en la nariz hace payasadas con camisetas o se va a hacer surf a Portugal, bueno, pues que dejara su obligación tomándose unos días de descanso, que como cualquier funcionario supongo que tenía derecho a ellos, pero que no está. Este hombre claramente no está a la altura de las responsabilidades del cargo. Resulta indignante que diga Simón que no está en la rueda de prensa, tiene 2 a la semana para contarnos a los españoles cómo evoluciona la pandemia y que haga un descanso para irse a grabar un programa de televisión, de estos así, tal. Soy Simón, he llegado y no arreglo nada. Pues ustedes mismos juzguen, pero supongo que para todas las familias que han tenido problemas serios por culpa del COVID o que han perdido alguno de sus familiares queridos en la pandemia, les resultará doblemente indignante. Ya digo, este es uno de los motivos por el cual, además de estar absolutamente quemado de no acertar en las previsiones de cómo evoluciona la pandemia, por ejemplo, el pasado viernes, que en fin, hizo el ridículo, bueno, pues a pesar de eso, él se dedica al show business. Y eso supongo que no les parecerá a ustedes ni medio adecuado. Hay otras facetas de la actualidad de la pandemia que deben conocer. Por ejemplo, hay unos científicos que han hallado un anticuerpo que neutraliza el COVID-19. Vamos a tratar de explicarlo o de traducirlo del lenguaje médico, que no es fácil. Según una investigación de acreditados científicos de varias universidades, liderados por la de Pittsburgh en Estados Unidos, dicen que hay una molécula, la AB8, que es eficaz tanto en la prevención como en el tratamiento de la infección por coronavirus, por ahora en ratones y hámsters. Ellos siguen con su investigación, que ha sido explicada por primera vez en la revista Cell ayer lunes. Dicen que se trata de una molécula, por así decirlo, para que lo entendamos, desarticuladora del virus.
Es una molécula que además, caso que llegue a circular con humanos, se va a poder inhalar y que parece que es la han obtenido a partir de anticuerpos, porque ya es un producto, el AB8, una molécula que se encuentra en la sangre de los humanos. Bueno, pues bien por los científicos, que como ven no pasa el día sin que haya un avance aunque pequeño, pero un avance en lo que podemos llamar la contención definitiva del virus, que no llegará si no es por tratamientos antes, en fin, de que la vacuna sea un hecho, que por ahora solo parece que pueda serlo en China. China sigue, eso sí, triunfando con las investigaciones a partir de la vacuna. Hemos sabido pues que en China, después de un mes entero sin oír hablar del coronavirus, allí no se habla de esto, no tienen contagios, van a empezar a vacunar a la población en noviembre. Y esto sí que es un enorme avance. Como es un avance, que sigan produciéndose voces que señalan algo que desde el origen de la pandemia, incluso antes de decretada la alarma sanitaria, fue objeto de varios programas especiales en esta casa, el origen de la pandemia. Hay una viróloga que trabajaba en Wuhan, se llama Li Mengyan, que huyó recientemente de Hong Kong, donde no se sentía segura. Hong Kong ahora es soberanía china, que insiste en lo mismo ahora ya con carácter de informe oficial que ha hecho público Li Mengyan, la viróloga de Wuhan. ¿Qué dice este informe? Sustancialmente, lo fundamental, algo que nos sonará, que el virus no salió del famoso mercado húmedo de la ciudad, y ese informe ratifica desde su punto de vista el origen artificial del virus. Dicho en román paladino, el origen del virus podía ser natural, una transformación, una infectación, saltar de una especie a otra, o podía ser artificial, es decir, producido en laboratorio. Esta señora confirma que desde su punto de vista el origen no es el mercado del pangolín, del murciélago, tal, todo aquello que se dijo, que dio por bueno el gobierno chino, sino que el origen del virus es artificial. O sea, que no está radicado donde dice el gobierno chino y que no es de origen natural. Bueno, hemos dicho antes, al principio, que estamos en 930.000 fallecidos en todo el mundo. Vamos a dar un repaso a ver cómo está la situación de la pandemia en el mundo. La pandemia del coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas 195.774 nuevos casos, la cifra más baja desde el 13 de julio, con lo que el total se eleva a más de 29,2 millones de personas contagiadas y supera las 928.000 víctimas mortales, según el balance publicado este martes por la Universidad Johns Hopkins. En total, 29.279.316 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los tres países más afectados, Estados Unidos, India y Brasil, mientras que son ya 928.403 los fallecidos. Por lo que se refiere a las recuperaciones, son ya más de 19,86 millones de personas las que han conseguido superar la COVID-19. India encabeza el listado con más de 3,85 millones de pacientes curados, seguido por Brasil con más de 3,77 millones y Estados Unidos con más de 2,47 millones. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado a nivel mundial por la pandemia, con 6,55 millones de personas contagiadas y 194.536 víctimas mortales. India se mantiene como el segundo país más afectado por la pandemia y sigue reduciendo la distancia con Estados Unidos, contabilizando 92.071 positivos en las últimas 24 horas, con lo que lleva 5 días seguidos por encima de los 90.000 positivos diarios y acumula un total de 4,93 millones de contagios y 80.776 víctimas mortales. En tercera posición se encuentra Brasil, que registra 4,34 millones de contagiados y 132.006 muertos. En la cuarta posición está Rusia, que acumula 1,06 millones de casos y 18.573 muertos. La quinta plaza la ocupa Perú, con un total de 729.619 casos y 30.710 fallecidos. Nuestro país se encuentra en la novena posición y es el país de la Unión Europea con más casos, aproximándose ya a los 600.000 positivos y alcanzando los 29.848 muertos. La cifra de contagios del lunes es el nuevo récord diario de toda la serie histórica de la pandemia en España.
El paisaje es desolador y piensen que la segunda oleada del COVID en nuestro país ya está al filo de las 2.800 víctimas y subiendo porque a pesar de que nos traten de confundir con los datos, con las cifras tal, ya entenderán que hay que ir sumando diariamente los nuevos fallecidos, que los hay en las UCIs y fuera de las UCIs. Bueno, dentro de todo eso hay que ver con alegría cómo empiezan los ensayos de vacunas también en España. Ayer les contábamos, seguro que lo recordarán, que en el hospital de referencia de Santander empezaron las vacunaciones. Eran 140 voluntarios. Hoy les tenemos que contar que los ensayos sobre la vacuna de la Oxford University han empezado también en Madrid, concretamente en 2 hospitales, La Paz y La Princesa. Afectan a 150 voluntarios y, bueno, pues son la enorme novedad del día en materia de qué aportamos nosotros a esa obtención de la vacuna. Nos lo va a contar Alberto Soto. No sé si estás preparado, Alberto. Bueno, pues nos lo va a contar enseguida. Antes que eso, quizás para llegar a los hospitales haya que saltar por encima de los sindicatos que están a su puerta. Van a ver ahora el Hospital Clínico en Madrid con protestas de los médicos y de los sanitarios en general dicen que la situación grave que vive la atención primaria. La atención primaria son... si los señores de los hospitales son la primera línea en el frente de contención del COVID, la atención primaria es la línea esencial para administrar los contagios, para desviar a los hospitales correctamente, para hacer los rastreos de los que estén contagiados, etcétera, etcétera. Y bueno, pues parece que no cuentan con los medios que debieran. Lógicamente, esto de la situación de la atención primaria no solo afecta a la Comunidad de Madrid. Aquí vemos protestas solo en la Comunidad de Madrid, pero lógicamente pues esto está mucho más extendido y afecta a muchos otros sanitarios que pues probablemente deben pensar que son más útiles trabajando que haciendo huelga a las puertas del clínico, como es el caso de los que acaban de ver. Bueno, y al hilo de las medidas a las que las autoridades nos obligan en el inicio del curso escolar, hay quien, por ejemplo la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, le exige al Gobierno que le dé un tratamiento que palíe el coste extraordinario para los que tienen varios niños, por ejemplo, en mascarillas, gel hidroalcohólico, etcétera, etcétera, en seguir las normas que decretan las autoridades, pero para lo cual no reciben ayudas. Las familias necesitan alguna medida económica, alguna ayuda económica para la vuelta al cole, puesto que el desembolso ya es superior a 1.000 euros anuales por familia y niño. El impacto de comprar mascarillas a diario puede llegar a ser un impacto muy elevado. Estamos hablando de 324 euros al año, con lo cual estamos hablando de un nuevo recibo mensual para las familias. Y por tanto creemos que es momento de que se tome alguna medida como se está tomando en países tan diferentes como pueden ser Grecia o Alemania. En Grecia se suministran mascarillas gratis para todos los niños cuando van al colegio y, por ejemplo, en Alemania se ha dado un bono de unos 300 euros para material escolar y todo lo relacionado con vuelta al colegio. Bueno, hay huelgas en el sector sanitario, hay huelgas anunciadas también en el sector de docentes, en el sector de los funcionarios maestros, maestras, profesores, profesoras, como por ejemplo estas que ven ahora en el País Vasco, que a pesar de la huelga, pues también muchos chicos han ido a la escuela a pesar de los pesares, desoyendo pues esa convocatoria de los funcionarios docentes para que les pongan más medios. Los chicos han continuado, como ven, en su mayoría yendo a clase. Y vamos a escuchar a alguna de las madres que se posicionan respecto de la huelga de docentes, insisto, en el País Vasco. Bueno, realmente merecen que vuelvan al colegio y hagan su vida, entre comillas, normal, ¿no? No ha dado ningún comunicado, lo que hemos oído en la tele, pues eso, que el gobierno vasco estaba, bueno, había hablado con los sindicatos y tal, pues a ver si lo quitaban o a ver qué hacían, pero bueno, en principio no sé quién realmente lo hace, lo de la huelga. Si es que no es que sea contrario a la huelga ni deje de ser, que las normas no se cumplen, por supuesto que no, pero que me digan a mí dónde se cumple.
Claro, ¿qué hacemos con los críos? ¿Los dejamos en casa? Que el problema está en eso, que la norma no se cumple. Está claro que no, pero no queda otra. Pues así está el País Vasco en Madrid. La Consejería de Educación ha emitido una información pública oficial según la cual se han realizado ya 9.200 contrataciones de interinos. Algunos han llegado al filo de la navaja, es cierto, pero bueno, se han realizado 9.200 contrataciones. Quedan pendientes otras 1.400 contrataciones de interinos para cumplir el compromiso y atender a las necesidades de la escuela pública, en este caso la madrileña. Antes les decía que han empezado los ensayos de vacunas en 2 hospitales de Madrid. Nos lo va a contar Alberto Soto. Cuando quieras. Sí, ¿qué tal, Xavier? Buenas tardes. Primer ensayo clínico sobre la vacuna del coronavirus que se realiza en nuestro país. Comenzaba ayer lunes en Santander, lo hace hoy martes en la Comunidad de Madrid, en concreto en 2 hospitales, en este de La Paz y también en La Princesa. 190 personas que se van a someter a esos ensayos clínicos para determinar cuál es la dosis adecuada. 40 de ellos de Santander y 75 en cada hospital madrileño. Sobre todo 100 personas entre 18 y 55 años y 50 personas de más de 65 en esta franja, donde los profesionales están encontrando más problemas para localizar a voluntarios. Por eso desde la Comunidad de Madrid siguen insistiendo en que si alguien quiere participar en este programa de investigación sobre la vacuna de la COVID, aún está a tiempo, aún puede hacerlo, porque el proceso, aunque ha comenzado la vacunación hoy, está abierto hasta el próximo 22 de este mes. Los requisitos: tener más de 65 años, no tener ningún tratamiento ni tampoco ninguna enfermedad que pueda interferir en esas pruebas. Además, no tener contacto con el coronavirus, con alguien que pueda estar infectado, ni tampoco haberlo pasado. Lo harán en varias fases. Esta es la fase 2, la primera en la que se comienza ese estudio, y sobre todo lo harán en grupos, así lo han dicho. Vamos a probar 10 grupos diferentes de tratamiento. Hay 3 niveles de dosis. Algunos sujetos van a recibir una dosis baja, otros una dosis media y otros una dosis alta. Va a haber un grupo que va a recibir placebo, y luego de estos grupos a unos se les repite la vacunación al mes, a otros a los 2 meses y a otros a los 3 meses. De esta forma vamos a conseguir evaluar cuál es la pauta y la dosis más adecuada para conseguir una buena respuesta inmunológica, tanto humoral como celular. Ese es el objetivo principal ahora de los expertos: encontrar la dosis adecuada de esta vacuna del coronavirus, en un proceso que, aunque acaba la segunda dosis de administrarse, lo hará el próximo 22 de septiembre. Se prolongará al menos 16 meses para obtener esos resultados seguros. Solo entonces pasarían a esa fase 3, que sería también un proceso de internalización de la vacuna, que se pruebe también en más países aparte de España. Ya lo están haciendo otros 2 más con esta de la farmacéutica Janssen. Xavier. Pues muchas gracias. Bueno, seguramente ustedes recordarán antes de la pandemia un momento glorioso en televisión de Pedro Sánchez, en el que porfiaba con alguien que le llevaba la contraria y le decía: bueno, pero eso será cuestión que te deberá decidir la Fiscalía. Y Pedro Sánchez decía: bueno, pero la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Del Gobierno, ¿no? Sí, pues eso. ¿Se acuerdan de esa imagen, no? Ahora van a entender por qué. Probablemente también recuerden que hace 4 meses decía Pedro Sánchez: no se preocupen, que aquí se va a investigar todo lo que haga falta investigar. Ahora no es el momento, pero se va a investigar todo. Bueno, la gran noticia, yo creo que del mes, no sé si del año, es que hemos podido aquilatar qué es lo que pretende hacer el Gobierno, lo que ha ordenado el Gobierno a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, antigua, como recordarán, ministra de Justicia, que saltó de la noche de ser ministra a ser fiscal general del Gobierno, que no del Estado. Bueno, pues de un plumazo, en un escrito amplio, eso sí, 300 folios, que un servidor ha tenido la paciencia de leer, lo que hace la Fiscalía es lo que muchos maliciaban: acallar las voces críticas que puedan afectar al Gobierno. Da igual si las querellas las ponían asociaciones profesionales, los médicos licenciados, los colegios de enfermería, el colegio de la Asociación de Colegios de Médicos en España, si los ponía la Guardia Civil, si los ponía la Guardia Urbana de Madrid, si los ponía el partido político Vox, si los ponía un particular al que se le había muerto alguien, o particulares asociados. Hay una, lo recuerdo muy bien, que agrupa 3.600 fallecidos por COVID. Bueno,
Pues con completa indiferencia del Ministerio Público, ayer primero se filtró, antes de que lo conocieran los impulsores de esas iniciativas judiciales, lo supimos los periodistas. Eso ya debiera ser pues materia de reflexión. En cualquier caso, hoy ya con el texto en la mano lo hemos podido estudiar todos los que han querido, por supuesto, y me ratifico en lo dicho. Tan todas si fueran querellas que perseguían al gobierno, a algunos de sus miembros, por comisión de presuntos delitos. Por ejemplo, homicidio imprudente. Por ejemplo, no saber comprar los materiales necesarios para enfrentarse a la pandemia. Por ejemplo, pues haber sometido a delitos, supuestos delitos laborales, contra los trabajadores, aquellos que se tuvieron que arriesgar la vida sin tener los medios adecuados. Eso tiene que ver pues, con los colectivos médicos, con las enfermeras, con la Guardia Civil. En fin, todas esas querellas han sido, desde el punto de vista de la Fiscalía del Tribunal Supremo y de su líder, que se llama Luis Navajas, pues motivo de indiferencia radical. Han sido tumbadas. Lo mismo les da si pretendían delitos contra la salud de empleados o delitos en la entrega de materiales defectuosos que luego condujeron a que se infectaran muchos sanitarios o si se trataba pues de los que pretendían imprudencia con resultado de muerte. Absolutamente indiferentes. Las tumban en un escrito bastante pormenorizado de 300 páginas que es un compendio de razones de mal pagador. En esos folios la Fiscalía pretende, y así se lo hace saber al instructor, que es quien tendrá afortunadamente la decisión final de aceptar algunas querellas, aunque solo sea por decencia torera, y rechazar algunas otras. No creo que el Tribunal Supremo asuma lo perpetrado por la Fiscalía de doña Dolores Delgado. Supongo que tendrán en cuenta que con consideraciones políticas no se descarta una querella. ¿Qué consideraciones políticas hacen los señores fiscales con Luis Navajas a la cabeza? Hombre, es que la actuación del gobierno fue copiosa. Que sea copiosa no es un bálsamo para cubrir la responsabilidad de actuaciones que en lugar de salvar vidas se las llevaron por delante. Que el gobierno hizo un uso, dicen, razonable del estado de alarma. Eso es una consideración, queridos amigos del Ministerio Público. Que las competencias, el gobierno no pudo prohibir el 8M porque las competencias eran entonces de las comunidades autónomas. Pues sí y no, porque las competencias sanitarias se le reclamó al delegado del Gobierno en Madrid por parte de la Comunidad de Madrid que prohibiera la famosa manifestación del 8M. Es más, los fiscales rizan el rizo y dicen, bueno, ¿cómo va a ser una actuación negligente por parte del Gobierno no haber parado la manifestación del 8M si hubo ministras y ministros que se contagiaron en la manifestación? ¿Tendrá que ver? ¿Tendrá que ver? Pues nada. En fin, ha sido una labor de aliño la de la Fiscalía. Espero que el instructor dé un timonazo y admita estas querellas o algunas de ellas, porque, desde luego, lo que es completamente inaceptable es que, sabiendo la Fiscalía, como lo sé yo y como lo saben ustedes, que esas querellas se llevaron a la justicia en un momento de confinamiento en el que era imposible reunir más pruebas siquiera que el certificado de defunción de un familiar, más que eso difícil, pues los señores fiscales se ponen exquisitos y dicen, hombre, es que lo que aportan son recortes de prensa. En algunos casos sí, en otros aportan certificados de defunción. Les da absolutamente igual, porque según ellos, las acusaciones de esas 40 querellas, 40, todas las que tiene el Supremo, eran poco concretas. No, mire usted, vamos a ver. Una querella se presenta para que sea investigada en sede judicial. En segundo lugar, los guardianes de la legalidad, hasta donde yo sé de derechos, son los fiscales. El Ministerio Fiscal lo que tiene que hacer es investigarlas y luego, si procede, descartarlas, pero investigarlas primero. La carga de la prueba en este caso no es el que presenta la querella, que bastante ha hecho y que poco podía hacer en pleno confinamiento. ¿Dónde iba a ir? ¿A qué instrumento público a requerir un simple certificado? Mi querido Luis Navajas,
teniente fiscal del Supremo. En fin, esto está claro. Aquí hay una orden y la orden es que tumben todo lo que afecte al Gobierno en materia penal y que tenga que ver con las responsabilidades en la gestión del COVID. Ya digo que la obligación del Ministerio Fiscal de investigar todos esos asuntos no va a ser así, a pesar de los anuncios de Sánchez hace unos cuantos meses. Y ahora nos encontramos con una situación absolutamente lamentable porque todos esos grupos profesionales, sean guardias civiles, enfermeras, médicos, geriatras, tenían la confianza puesta en la justicia, en que la justicia pues averiguaría por qué, quién y cómo hizo el protocolo de tratamiento de la enfermedad, quién no cuidó de las residencias, quién hizo caso omiso a las informaciones que llegaban de la Unión Europea, de la OMS, etcétera, 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 para no haber decretado una alarma sanitaria y haber prohibido las concentraciones que convirtieron Madrid en una bomba vírica, eso no cabe duda. Ahora los señores fiscales dicen que, hombre, es que no nos aportan pruebas. Y como no nos aportan pruebas, le sugerimos al Tribunal Supremo que descarte, que silencie, que tumbe, que archive, que descarte esas querellas presentadas. Y ya digo, hay una que agrupa los intereses de más de 3.600 fallecidos por COVID. ¿Qué les vamos a decir? ¿Que es que sus acusaciones no son concretas, señor fiscal? ¿No es su obligación investigarlas? Bueno, todo esto ya saben que está al mando de doña Lola Delgado, la mujer aquella de las grabaciones en las tenidas con el comisario Villarejo, cuando lo era, con Baltasar Garzón, cuando era juez, etcétera, aquellas en las que revelaba que Marlaska es maricón o que los colegas jueces de la señora Delgado pues estaban con menores en Colombia. Todo eso es historia, todo eso es historia. También se comprometió la señora Delgado hace entre 3 y 4 meses, no se preocupen ustedes, que aquí no va a quedar nada por ser investigado. Lo contrario de lo dicho, lo que va a pasar, y ya lo vemos venir, es que aquí no se va a investigar nada. Y entonces pues ya no tendrá que responder por esas empresas que compraban materiales averiados. El delegado del Gobierno de Madrid no tendrá que responder de por qué declinó la petición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para que no se produjera la manifestación del 8M y otras actuaciones públicas del mismo día, un acto político de Vox, un partido de fútbol, bueno, todo aquello, ¿verdad? Todo eso no va a pasar por el tamiz de la justicia, va a quedar en campo yermo, como que no fue responsabilidad de nadie, todo fue razonable. Si acaso las competencias persigan ustedes a los presidentes autonómicos o a los consejeros de sanidad autonómicos, y la actuación del Gobierno fue muy copiosa. La lluvia es copiosa, fiscalitos. La actuación del Gobierno fue, si acaso, abundante, copiosa tampoco. Abundante actuación en ruedas de prensa, será lo que usted... en actuación concreta, ¿qué diferencia hay entre una rueda de prensa de presidente del Gobierno, aquellas filípicas, y una actuación? Pues parece obvia, ¿no? A pesar de que los señores fiscales no quieran atender esos argumentos, que son unos argumentos en los cuales habíamos confiado todos los españoles, en que esas investigaciones, no sabíamos a dónde iban a llevar o no, pero que se iban a producir. Lo que quieren el Ministerio Público, el representante de todos nosotros y de la legalidad, es que no se investiguen esas cosas. Qué contento debe estar Pedro Sánchez. Bueno, uno de los afectados, una de las asociaciones cuya querella no merece el interés de los fiscales, es la presentada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Hablamos con su presidente, don Tomás Toranzo. Muy buenas tardes, don Tomás. Antonio, ay, perdón, estoy yo en un lío que no es don Tomás quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, sino yo tenía otros planes, la verdad. Si no, a ver si yo me centro. José Antonio Hernández. José Antonio Hernández, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya me disculpará por
por el error, ¿eh? Nada, en absoluto. Su querella, de todas maneras, tiene el mismo problema que las que hemos visto con anterioridad, que ha sido descartada por los fiscales del Tribunal Supremo. ¿Cómo han recibido ustedes esta noticia? Pues mire, yo soy el vicepresidente de la Asociación de Afectados por el Coronavirus y de momento nosotros no hemos presentado ninguna querella, de momento, ¿eh? Sí que estamos pendientes de presentarlas, pero hoy es un día triste. O sea, la verdad es que es un día triste porque nosotros nos hemos enterado a través del ABC de que la Fiscalía, concretamente el teniente fiscal, el señor Navajas y sus colaboradores, han emitido un informe de 300 páginas en los que la prevaricación por omisión, prevaricación por acción, riesgos laborales y material defectuoso, pues parece ser que se ha descartado. Entonces es un día triste por una razón, porque yo como ciudadano de a pie, yo siempre he sido una persona respetuosa con la justicia y con sus órganos de administración, fiscalía y judicatura. Pero es que esto es muy triste porque vemos que el ciudadano de pie está totalmente indefenso. Porque si han sido capaces de tirar a la basura estas reclamaciones por parte de ciudadanos, con todo el derecho del mundo, ¿qué no van a hacer en el futuro? Y eso es muy triste y es muy grave. Es muy grave. Esto no es un juego. Esto no es un juego, y además han hecho un escrito de 300 páginas que yo he tenido la oportunidad de leer, en el que hacen como el coche escoba de las carreras ciclistas. Cogen todas esas querellas, les buscan las pegas que, en fin, es de sentido común que durante el confinamiento los querellantes no puedan aportar demasiada información de carácter oficial que pueda obligar al fiscal a actuar. Es el fiscal el que tiene que obtenerla, no el querellante. Nosotros la verdad es que, y afortunadamente porque existen todavía medios de comunicación que publicitan, pero yo hoy, por ejemplo, he estado viendo la televisión y en los canales que todos sabemos se han pasado muy de puntillas sobre este tema. Nadie ha hecho ningún tipo de comentario. Ya. ¿Qué piensa hacer Asacovit, visto lo visto? Pues nosotros vamos a seguir con nuestra vocación. Nosotros somos una asociación que lo único que persigue es ayudar a los afectados, tanto en aspectos psicológicos como en aspectos que tienen que ver con la defensa de sus derechos y evidentemente también a todos los pequeños empresarios que lo están pasando muy mal. Nosotros no estamos financiados por ningún tipo de partido político ni nada de nada. O sea, nosotros nos fundamos el día 27 de marzo de este año, somos más de 1.000 socios y estamos integrados por un equipo de gente que totalmente a título gratuito y a título social dedicamos parte de nuestro tiempo para ayudar a nuestros conciudadanos. Nosotros vamos a seguir porque queremos ayudar a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, a nuestros familiares. Es que si no nos vemos muy, muy desprotegidos. Y lo de verdad de lo de hoy, lo de la actuación de la señora Dolores Delgado y el señor Navajas, y yo esto de verdad, yo me lo haría mirar. O sea, hace falta tener estómago para hacer lo que han hecho. Claro, porque... Por momentos copy-paste lo que han hecho, ¿no? O sea, se los han quitado todos de encima, vamos, de una patada. O sea, ¿qué pasará luego? Y el problema es qué harán mañana, qué harán pasado mañana. Que son capaces de hacer cualquier cosa, ese es el problema. Pues sí, es bastante obvio. Fíjese que se cargan una de las ideas centrales de casi todas las querellas, que perseguían delitos distintos, que provenían de diferentes estamentos de nuestra sociedad. Unos estaban más centrados en los riesgos laborales, otros en la idea de un homicidio por imprudencia o por la cuestión de las enormes imprudencias y fallos que hemos visto durante la primera oleada de la pandemia. Pues los señores fiscales llegan a escribir que la imprudencia no es causa, que la imprudencia es otra cosa y que además hay que justificarla, como quitándose el tema de encima, haciendo una clara dejación de funciones de lo que tienen que ser los fiscales. Pues sí, por eso comentaba que es un tema triste, porque además todos tenemos que ser respetuosos con la justicia y con los órganos de administración de justicia.
pero también la gente que administra la justicia debería de ser responsable y pensar el numerito que han dejado y el sabor de boca que están dejando en la población. Eso yo creo que también tendrían que hacérselo mirar. Porque una de las querellas, fíjese, representa a 3.600 fallecidos. Son las familias de 3.600 fallecidos. Pues no crea que a esa le han dedicado más tiempo que a las otras. Esa ha caído con todo el vendaval y con todas las que pretendían una acción punible del gobierno en ese momento difícil que pasó nuestro país. En fin. Efectivamente. Bueno, don José Antonio Hernández, le agradezco mucho su presencia en el programa. A ver si un día nos viene a ver, vicepresidente de Asacovit, y charlamos más a fondo de todo esto, que yo creo que habrá que volver sobre los pasos dados. Muy bien, señor Horcajo, un placer. Un placer. Bueno, vámonos ahora a una pausita de publicidad, enseguida estamos de vuelta. Katie es madre de 2 hijos y una esposa aparentemente feliz. Un día empiezan a sucederle cosas que nunca antes podría haber imaginado. En ocasiones, la vida interior de cada persona comienza a convertirse en algo inexplicable, sobre todo cuando uno vive con una gran carga emocional los problemas cotidianos. Para Katie, como para el resto de su familia, la intervención milagrosa de la psicología será la clave definitiva. Narrada inicialmente como una historia familiar, y si aprendemos a ser felices, nos habla de los Easy, esos pequeños diablillos que siempre en clave de futuro suelen acabar rondándonos constantemente la cabeza y juegan con nuestras emociones con el fin de desestabilizarnos. ¿Hay forma de evitarlos? Sí, y de las herramientas adecuadas para ello nos habla este libro. Puede hacerse con él en librerías o en grupoeditorialeuropa.es. Estábamos hablando de cómo los fiscales del Supremo han fulminado de un plumazo 40 querellas acumuladas allí durante el tiempo difícil del confinamiento. Los representantes de organismos profesionales, los representantes de asociaciones de víctimas, los representantes de tantas y tantas cosas habían acudido a la justicia reuniendo como pudieron la información mínima para que les hicieran caso. Seguramente esperaban que los señores fiscales trabajaran e investigaran y alguna de esas querellas prosperase. Lo que no esperaban es que la justicia de un plumazo, de un único plumazo, ventilase cualquier inconveniente por la vía penal que pueda tener el gobierno de Pedro Sánchez. En fin, de ello quiero hablar con una de esas asociaciones que ha visto cómo su querella no merece el interés de la Fiscalía. La presentada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Don Tomás Toranzo es su presidente. Muy buenas tardes, don Tomás. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha sentado la decisión, si han podido leer los 300 folios, en fin, que se resumen en lo que yo ya he contado, pero que podríamos decir que todo se hizo adecuadamente y que tanto da si es un delito de protección a los trabajadores de un determinado de los sectores que han recurrido a la justicia, como si es un delito que presume que la imprudencia tuvo resultado de muerte, todos y a la vez han sido enviados a córner, podríamos decir, en argot futbolístico. Pues hombre, con un poquito de frustración, ¿no? Aunque tampoco con mucha sorpresa, porque viendo los derroteros que estaba tomando las actuaciones del Ministerio Fiscal y sobre todo quien desempeña la Fiscalía General, pues era un temor que teníamos, ¿no? Y además un temor fundado, sobre todo después de quién depende la Fiscalía, ¿no? Pues eso, depende del presidente del Gobierno, y la unidad de acción que necesita el Ministerio Fiscal, pues evidentemente aquí se ha obviado la otra parte que tiene que caracterizarle, que es la autonomía y la independencia, y bueno, pues han cargado la independencia de un elemento fundamental del Estado de Derecho como es los fiscales. Que los manden, que haga un informe sobre las 50 querellas que hay, diciendo que todas ellas son infundadas, que no hay ningún indicio de delito, con la cantidad de muertos, con la cantidad de errores en la gestión, por imprudencia, por omisión, por comisión, por muchas circunstancias, como mínimo para investigarlas. Aquí se garantiza el Estado de Derecho la presunción de inocencia, pero eso no está exento de que se investigue
para cuando se detecten las responsabilidades correspondientes se exijan, ¿no? Entonces nosotros hemos presentado una querella contra el responsable de la compra de material, como fue en este caso el ministro de Sanidad, y las tendríamos al resto de personas que se pudiese demostrar en la investigación que tenían responsabilidad en la compra de unas mascarillas que se demostró que no eran las adecuadas. Que eso pues es una cosa que ha pasado en más administraciones, pero lo grave del hecho es que una vez que se demostró que no eran adecuadas, que no cumplían los requisitos técnicos para proteger, pues se mantuvieron en uso 5 días, sometiendo a los profesionales a un riesgo innecesario, al riesgo de una enfermedad grave que ha conllevado la muerte a muchos profesionales. Este momento recuerdo que parece que son 62 médicos en activo, amén de otros profesionales del sistema sanitario, que estuvieron utilizando esas mascarillas que no protegían y que les metían a un riesgo, digo, gratuito y simplemente por imprudencia, por negligencia, por lo que fuese. Porque puede que les engañasen los chinos. En este caso no es un dicho que venga al uso, sino que fue verdad. Fueron mascarillas que compraron los chinos, que se aprovecharon de una necesidad acuciante y bueno, pues no reunían los requisitos. Una vez que se investiga, se ve que no son las adecuadas, pero el Ministerio, en un acto de irresponsabilidad tremenda, pues la sigue manteniendo en uso. Nosotros denunciamos eso, ponemos una querella y la pusimos en el mes de abril. Teníamos previsto, me parece que era para el 22 de este mes, se habían abierto diligencias previas, se había admitido la querella con las otras y cuando ahora se va a ver la querella, el pronunciamiento del Ministerio Fiscal, pues de luego es un jarro de agua fría. Esperemos que todavía la independencia judicial pues considere los hechos y continúe y habrá proceso oral para investigar y depurar responsabilidades. A lo mejor al final no se concretan, pero desde luego yo creo que lo que ha pasado en este país no se puede quedar en un archivo de todas estas querellas, porque de luego sería dejar la idea de que la impunidad aquí tiene un campo muy abonado. Señor Toranzo, yo tengo la sensación, fíjese, de que teniendo en cuenta que la última palabra la tiene el instructor de la causa, no la tiene el fiscal, recapaciten en función del escándalo que se monte en el país, que no va a ser mucho porque las grandes cadenas de televisión no van a estar en esto, van a estar en otros rollos. Nosotros sí que estamos en esto y ustedes están en esto y fíjese esos 3.600 familiares de víctimas que se asociaron en una de estas querellas que decae hoy. Hay que acusar a la Fiscalía, entiendo yo, de falta de empatía, incluso de falta de respeto para con colectivos profesionales que se lo han jugado todo combatiendo con el COVID y que no han tenido los medios, sean guardias civiles, sean sanitarios, sean médicos, sean enfermeros, sean lo que sea, si eso da igual. Hay que tener cierta empatía con ellos y, por lo menos, admitir a trámite esas querellas. Luego ya veremos qué sabe hacer la justicia para acallar esas voces o no, pero no admitirlas es tanto como decir vosotros a callar, ¿no? Sí, admitidas están a trámite. La prueba es que estaba señalado para verse si habría juicio oral o no para el día 22 de septiembre. Yo creo que aquí la Fiscalía lo que ha abdicado ha sido de su función y del cometido que tiene, que es precisamente garantizar los derechos de las víctimas, ¿no? Y las víctimas es a los que la querella que era para defender sus derechos. No es prejuzgar, pero el investigar, pues yo creo que en este caso, con todo lo que ha caído, sería, vamos, un requisito además de empatía, de justicia y de que se depuren las responsabilidades correspondientes, porque si no, es que tenemos la impresión de que aquí no pasa absolutamente nada. Y un gobierno que ha cometido todo tipo de tropelías, o muchas de ellas posiblemente sin trascendencia penal, porque es difícil posiblemente demostrarlo, pero no puede manipular la justicia, en este caso la Fiscalía, con indecencia, con obscenidad, impidiendo que se investiguen hechos presuntamente muy graves. Pero es que además algunos en la querella que nosotros hemos puesto es que es objetivo el dato. Las mascarillas se demostró que no protegían y se mantuvieron en uso 5 días. Se las había tenido que poner el señor ministro y estar con los pacientes. A lo mejor era la pena que mejor le convenía y no la que prevén los artículos 316 y 17, que es lo que nosotros entendemos que son de aplicación a la imprudencia que ha cometido. Don Tomás Toranzo, pues aquí seguimos y seguiremos estando escuchándoles y ayudándoles a que esto
no quede en un descarrilamiento por una orden que da la Fiscal General del Estado a sus subordinados. Eso no es aceptable y no lo va a ser nunca. Muchísimas gracias. Hay que recordar continuamente la frase de Pedro Sánchez de quién depende la Fiscalía, que quedó pues como una gracieta, como muchas de las que hace este gobierno o las que dice el propio Simón, porque no puede quedar esto en una anécdota. Qué gracioso es el ministro, qué gracioso es el presidente del gobierno. Solo con aquella frase, con aquella intromisión en la justicia, pues tenía que estar hasta el propio presidente inhabilitado para ejercer. Así es. Don Tomás Toranzo, muchas gracias. Un placer. Le mando un abrazo. Bueno, pues en eso es en lo que nos toca estar, en pelear para que esa falta de empatía de la Fiscalía no pase por alto, y a ver si el señor instructor tiene a bien, pues no digo que todas, pero buena parte de estas querellas atenderlas debidamente como un país democrático, cuando alguien cree que ha sido pues objeto de una injusticia, en este caso laboral, pero hay otros casos que se han descartado de un plumazo en un escrito que es como el coche escoba del Tour, que se lleva a todos los ciclistas que no pueden andar en la bicicleta. Bueno, mal sabor de boca nos deja todo esto, pero hay una noticia interesante, ya seguramente se hayan enterado. Alguien ha visto algo en Venus. Venus está lejísimos. Sabíamos de Venus muy pocas cosas. Ahora sabemos que a 50 kilómetros de la superficie venusiana hay algo que se llama fosfina, y que eso pues para algunos significa que solo puede, que haya vida en Venus. Otros lo dudan porque dicen que están a una presión atmosférica de 100 bares, que la temperatura media son 600 grados, y la verdad es que se antoja difícil pensar que en Venus pueda haber vida, pero las imágenes merecen la pena. Este lunes ha trascendido que las nubes altas de Venus contienen fosfina, un gas que en la Tierra solo se produce a nivel industrial o por microbios que prosperan en entornos libres de oxígeno. Es el llamativo descubrimiento de un equipo internacional de astrónomos de 5 universidades, dirigido por la profesora Jane Greaves de la Universidad de Cardiff. Los astrónomos han especulado durante décadas que las nubes altas en Venus podrían ofrecer un hogar para los microbios, que flotan libres de la superficie abrasadora, pero que aún necesitan tolerar una acidez muy alta. La detección de moléculas de fosfina, que consisten en hidrógeno y fósforo, podrían apuntar a esta vida aérea extraterrestre. El equipo utilizó por primera vez el telescopio James Clerk Maxwell en Hawái para detectar la fosfina, y luego se les otorgó tiempo para seguir su descubrimiento con el grupo de 45 telescopios en Chile. En un comunicado de la Royal Astronomical Society, la profesora Greaves dice que fue un experimento hecho por pura curiosidad y pensando en descartar escenarios extremos, y ha calificado la noticia como un shock. El mal tiempo provocó un retraso frustrante, pero después de 6 meses de procedimiento de datos se ha confirmado el descubrimiento. Bueno, después de este momento venusiano, yo les tengo que contar la reacción del político al frente del principal partido de la oposición, Pablo Casado, que estaba bastante enfadado con la decisión de la Fiscalía. Lo escuchamos. Por tanto, hubo una gran ausencia de planificación, una gran incompetencia, una gran imprevisión y, por tanto, una gran negligencia también a la hora de intentar salvaguardar el tejido productivo, incluso con miembros del Gobierno del partido Podemos diciendo que esta crisis era una oportunidad para reestructurar el tejido productivo, como dijo hace 2 días el vicepresidente segundo del Gobierno, diciendo que tiene que surgir una nueva clase empresarial. No estamos en la época de los planes quinquenales. Los empresarios arriesgan su patrimonio para que libremente las administraciones, al menos, no entorpezcan su trabajo, que es crear empleo. Esto es un dolor. Esto que ha hecho la Fiscalía duele de verdad, porque no se merecían ese trato. Bueno, para abordar el escenario político del día nos acompaña, bueno, ya está aquí sentado a mi lado, don Juan Carlos Bermejo, economista, verso suelto en Ciudadanos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo de verso suelto de Ciudadanos no se lo tome como una ofensa. No, al contrario, está eso muy de moda ahora con lo de señora de Toledo. Son decasílabos, ¿no?, en Ciudadanos. Somos de casisílabos. Ya, como casi no llegamos a ser de todo eso. Bueno, vamos a ver, hoy la función del Consejo de Ministros, no sesión, yo la llamo función, porque todo está, parece que hay alguien que mueve las marionetas. El tal Iván Redondo, que resulta ser un fenómeno de todo esto, dice, a ver,
vamos a sacar a Franco un rato. Y hoy han sacado a Franco un rato, hoy resulta que el Consejo de Ministros, no tendrá problemas España, ha abordado una ley que se llama de memoria democrática. Antes se llamaba de memoria histórica, ahora se llama de memoria democrática. En el fondo es un pasito más hacia donde quieren llevar el país estos señores. Bien, ¿en qué se traduce esa ley? Pues ilegalizarán la Fundación Francisco Franco. Pues es un asunto que aquí hemos tratado algunas veces y sobre todo dentro de lo que podemos llamar el capítulo de las grandes novedades, quieren sacar a la comunidad de benedictinos del Valle de los Caídos, como sea, esto ya ahora va a empezar el procedimiento de desalojo, quieren convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil y todos se preguntan qué terminará pasando con ese símbolo católico, esa cruz que corona el Valle de los Caídos. Le han preguntado a Carmen Calvo. Carmen Calvo, que por cierto es de Cabra, donde la aviación republicana produjo más de 200 víctimas en el mercado un día de la guerra. Bueno, pero eso se le olvida. Ella, la guerra la ganan unos, esos unos son religiosos o ateos, todos del principio al final. No hay republicanos que tuvieran creencias religiosas, por lo que parece. Y dice que reflexionará sobre el futuro, el gobierno reflexionará sobre el futuro de la cruz, en lo alto del Valle de los Caídos. Por cierto, que otra de las cosas que lleva pareja la ley es que esa consideración de anular todas las sentencias franquistas, incluida la del juicio de Lluís Companys, el presidente de la Generalitat, que firmó no pocas condenas a muerte por razones religiosas, sacerdotes, creyentes, etcétera, etcétera. Así lo contaba Carmen Calvo. El Valle de los Caídos quedará en el futuro con la resignificación que estudiaremos como un cementerio civil, protegido por el patrimonio nacional, donde las más de 30.000 víctimas de los dos bandos de la guerra tengan paz y respeto por parte de todos, sus familias también, para la recuperación de quienes así lo precisen, de quienes así lo deseen, para su propia paz familiar. Señor Bermejo, ¿tiene usted la sensación de que las cosas van mal dadas y hoy tocaba sacar a pasear a Franco? Esto es un escenario muy poco definido. Este gobierno nos intenta distraer con lo que realmente, ¿no?, la desgracia que estamos sufriendo, que es la desgracia sanitaria y la desgracia económica, Y entonces, bueno, esto son elementos de distracción. De todas formas, tengo que ser honesto con usted, que lo conviertan en un cementerio civil y que lo dejen así, porque se habían oído otro tipo de cosas. A mí personalmente es un monumento que me parece majestuoso y no soy católico. Bueno, pues bien. Ha dicho usted lo de Lluís Companys. Le van a quitar la sentencia de muerte, ese juicio, pues supongo que lo van a juzgar otra vez. Entonces, no sé si, porque claro, este genocida asesinó a miles de personas en Cataluña. Entre 7 y 9. Insisto, si quieren anular el juicio, bueno, pues que le hagan otro, porque a lo mejor la sentencia es todavía más dura. Lo que pasa es que el hombre, pues a lo mejor se le convirtió en un mártir a ese miserable. Si es que no tenían que haberle matado. Pero vamos a ver, yo me pregunto qué daño hace la comunidad benedictina que se ha encargado todos estos años de que aquello sea un lugar de paz en el que de forma con enorme respeto estén enterrados los contendientes de ambos bandos. Esto fue una guerra civil. Es más, me planteo que buena parte del ejército republicano era católico, o al menos algo de ello, ¿no? Yo creo que, sobre todo los oficiales, etcétera, la gran mayoría eran de profesión católica, seguro. Pero fíjese usted, don Xavier, yo creo que no los van a echar de ahí, fíjese usted. ¿Que no? Yo creo que no. Yo creo que se van a quedar los benedictinos ahí también. ¿Por qué lo dice? Pues no sé, tengo la sensación de que al final, no sé, va a un poco el sentido común. Es que no hay ninguna razón objetiva para sacarlos de ahí. No, ¿Qué daño han hecho? Unas imágenes de telediario, lo mismo que cuando Lola Delgado iba en el helicóptero a sacar a Franco. Eso era es que, la imagen ya, pero pretendida. No sé, veremos. ¿No será esto un elemento cohesionador de un gobierno que demuestra no pocas asperezas en lo diario, en los sueldos de los funcionarios, en
lo que tiene que tardar en darle la jubilación a un trabajador el gobierno. En cosas fundamentales de la vida hay muchas diferencias, discrepancias, enfrentamientos y tal. Y en cambio esto es una cosa que están encantados en Podemos. En Podemos últimamente creo que están un poco descontentos, ¿no?, con lo que está ocurriendo. Y esto, bueno, quizá les pueda dar una pequeña tregua, pero insisto, la realidad, usted lo ha dicho, el otro día el ministro de la Seguridad Social presumía de que los resultados de esos ingresos mínimos estaban siendo satisfactorios, porque es que hay que tramitar centenares de miles y él estaba satisfecho. Y de que como decía, que la recuperación tiene forma de lámpara de Aladino. Sí, sí, ya no sé, este canalla, de verdad, yo no sé cómo va a haber un juicio, de verdad. Habla de Escrivá, lo digo por si alguno de relaciona al ministro que dijo eso. En la coartada del sistema, que yo le llamo. Siempre lo fue cuando estuvo en la IREF, pero digo esto, habrá un juicio, claro que lo habrá, y será el juicio electoral, ese lo habrá. Ese no lo pararán los fiscales. Ese no lo parará nadie. Ni los fiscales ni nadie. No. Bueno, pues fíjese una cosa. Dice usted, es obvio, ¿no? No es que lo diga usted, que es clarísimo. Esto chirría. Yolanda Díaz es desacreditada por Escrivá. Iglesias desacredita a Escrivá. En fin, hay unos desencuentros ahí tremendos. Tanto que no ha habido pregunta más celebrada después del Consejo de Ministros. Y así es como se ha deshecho del morlaco la señora portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Y por tanto no aprecio contradicción entre las palabras que pronunciaron ambos ministros. En cualquier caso, saben ustedes que normalmente cuando habla uno de los compañeros salen los titulares o los recortes de prensa respecto a esa materia. A continuación le preguntan a otro ministro y habla sobre lo publicado, no exactamente sobre lo que ha dicho el ministro, porque no ha habido ocasión de poder escucharlo. Por eso digo que no aprecio contradicción entre ambas cuestiones. Una se refiere a aproximar la edad real a la edad legal y otra se refiere a prolongar más allá de lo que hoy por hoy es la edad legal. Bueno, se le olvida las diferencias sobre los funcionarios, se le olvida las diferencias sobre la llamada renta mínima, se le olvida las diferencias con las que hay que abordar el problema de renovar los ERTES y a qué porcentaje salarial podemos aspirar. Se le olvidan tantas diferencias. ¿Cómo lo ve? Bueno, ellos realmente cuando les entrevistan se nota que no tienen ni idea de lo que tienen que decir, no hay una cohesión. Ese gobierno está totalmente fuera de control. Pero fíjese, para mí Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, ha sido una grata sorpresa. Porque es que ha dicho una cosa que es verdad, en mi opinión. Es prioritario dar el trabajo a los jóvenes antes que pensar, que no digo que no haya que pensar en garantizar las pensiones, que sí, que hay que garantizarlas, pero si usted no da trabajo a los jóvenes, que son los que tienen que cotizar y tienen que crear esa masa para las pensiones, entonces las pensiones no se pagan. Por lo tanto, ella, insisto, para mí ha sido una grata sorpresa. Todo lo contrario que el de Escrivá, que está pensando decir a la gente, eslómese usted aún más, o sea, eslómense. No decidan ustedes, porque hombre, si usted quiere seguir trabajando más, ¿por qué se lo voy a impedir? Pero no, vamos a obligarle a usted a que se eslome aún más para garantizar las pensiones, mientras tenemos casi un 50% de paro juvenil. Es que ahí este tío no sabe dónde están las prioridades. Pues mire, yo le compraría el argumento si no fuera porque, en mi opinión, a Yolanda Díaz, que creo que es abogada laboralista de formación, tendrían que mandarla a hacer el bachillerato de nuevo, pero el bachillerato como ser humano, no como un producto académico, intelectual, no, ahí no me meto. Como ser humano sí me meto. Porque, hombre, ella tiene dos responsabilidades fundamentales, el SEPE y el INEM, que es donde están llorando los españoles. ¿Sabe usted, igual que lo sé yo, que si has tenido la mala suerte de quedarte en paro, qué sé yo, en junio, en los servicios de empleo públicos te dicen que en noviembre, a finales de octubre, noviembre o en diciembre, te sentarás a hablar de lo que a ti te toca, de tu subsidio, que no es un regalo, es algo por lo que ha cotizado el individuo que se queda en paro. Y no son capaces porque dice que están desbordados. Cuando vino el primer asunto, que fueron los ERTES, pues ya sabe usted que se desbordó el Servicio Estatal de Empleo, el llamado SEPE, que, en fin, como insulto también mola.
es absolutamente aberrante la solución que le dio la señora ministra de Trabajo, que le faltan funcionarios, que estaban teletrabajando con unos manguitos allí, unos ordenadores, de cuando marcaban las letritas en verde. No, hombre, no, ponga usted los medios, que este es un país moderno. Ya sé que están colapsados, pero ese colapso todavía perdura. Es que tenemos un colapso tan espectacular que en mitad de eso se les ocurre a Escrivá lo de la renta mínima. Y lo de la renta mínima fue otro fracaso de gestión de algo fundamental. ¿Que no tiene usted funcionarios? Pues pídalos a Defensa o pídalos a Obras Públicas, que están en casa, rascándose la barriga, por cierto. Anda que no han tardado en ponerse los de aquí, los colegas de nuevos ministerios, en ponerse las pilas, ¿eh? Ahí ha habido pandemonium, no pandemia, pandemonium. Y en cambio, todas esas responsabilidades es de una señora que tuvo el verano entero para ir a visitar una oficina, para ir a ver qué pasaba, y no lo ha hecho. Sí, pero ¿sabe usted qué pasa, don Xavier? Que esto es otro defecto más de nuestro sistema autonómico. Lamentablemente, los servicios públicos de empleo están delegados en las comunidades autónomas y ahí eso es ingobernable. Fíjese usted que los servicios públicos de empleo no solo tendrían que estar tramitando los ERES en tiempo, sino que tendrían que estar buscando trabajo a la gente. Tenían que estar pateándose los polígonos, llamando a las puertas de las empresas, qué necesita usted, qué necesita, hacer de agencias de empleo, de colocación realmente. Yo tuve mi primer trabajo, me lo consiguió, antes se llamaba el Instituto Nacional de Empleo. Entonces, eso hoy ya no ocurre. Y ojalá un día viéramos que los SEPEs vuelven otra vez a depender directamente del Ministerio de Trabajo. Honestamente, no la puedo hacer responsable de eso, a no ser que Sánchez la dé el mando, como ocurrió con el ministro de Sanidad. En tiempos del confinamiento tenían el mando. Lo tendría, sí, efectivamente. Sí, ahí probablemente lo tenía. La responsabilidad tiene. Sí. En fin, otro signo de que las cosas están muy divididas dentro del Gobierno es la negociación presupuestaria. Sabemos que Sánchez juega todas las barajas. Ahora con Ciudadanos, ahora con Esquerra, ahora con Esquerra, ahora con el otro, ahora con tal. Bueno. Pero hay partes de la baraja que se le atragantan un poco y esas se han dividido los papeles y parece que las maneja Iglesias. Iglesias va a tener encuentros mañana con Bildu y con Esquerra Republicana para ver si con ellos concilia alguna posición. Todo dentro de la normalidad, dice Adriana Lastra. Pero claro, diciéndolo a Adriana Lastra, témanse lo peor. El señor Pablo Iglesias sabemos que tiene en este caso pues distintas reuniones con otras fuerzas políticas, porque también, como usted comprenderá, nosotros pues trabajamos en equipo y somos un gobierno de coalición y trabajamos todos en equipo. Saben quién se encargará en este caso de las reuniones de presupuestos generales del Estado, que será la ministra de Hacienda, y los demás lo que estamos es pues apoyando y luchando para que esos presupuestos generales del Estado lleguen cuanto antes y tengan el mayor respaldo posible. Para eso trabajamos todos, le aseguro que yo también. Pero vamos a ver, ¿de qué presupuestos hablamos si nadie los conoce? Estos son los presupuestos más fáciles de hacer de los últimos 10 años. Porque sabes lo que tendrás que pagar, sabes lo que vas a ingresar y a recibir. Por cierto, ya habrá visto que en materia de IVA y de sociedades nos hemos llevado un castañazo importante, ¿no? Bueno, no reconocido por el Gobierno, ¿eh? Hay un problema de pérdida de recursos públicos por la vía de los ingresos. Pero bueno, ¿cómo ve usted la negociación presupuestaria? Primero, tienen que negociar internamente el Gobierno. Es decir, el Partido Socialista y Podemos tienen que hacer un borrador de presupuesto. No sé, creo que no lo han hecho. Y luego llevarlo a las cámaras y entonces eso es lo que hay que hacer. Y pasan los días y veo que eso aún no lo han hecho. Estas reuniones de Iglesias con Esquerra y Bildu, yo, en mi opinión, no van a servir para mucho a nivel presupuestario. Porque a nivel presupuestario creo que está ya todo el pescado vendido. Es decir, no se van a crear, en mi opinión, nuevas figuras impositivas. Los ingresos, la dura realidad es que han caído a plomo. El mes de julio la agencia tributaria publicó que habíamos recaudado 15.000 millones menos que el año pasado por esta fecha. Eso es un desastre. El agujero de la seguridad social probablemente termine en 40.000 millones este año. Y eso no es ajeno a esta señora Montero. Y lógicamente, si queremos que Europa nos eche una mano, tendremos que presentar unos presupuestos con una cierta lógica.
y ahí Podemos pues no le va a quedar más que transigir si quiere seguir viviendo del momio, ¿eh? Porque claro, no nos olvidemos que esto ya se han convertido también en casta y que van a querer seguir cobrando. Pues el comentario de Podemos a los presupuestos de hoy se podría resumir en: insisten en el hachazo fiscal a los ricos y en llevarlo en los presupuestos. Bueno, lo intentarán, pero no va a ocurrir. Yo, en mi opinión, eso no va a ocurrir. Aparte de que es tan... O sea, puede ser, a nivel propagandístico, puede ser muy efectivo. A nivel de recaudación, a nivel de ingreso, a nivel... no aporta ningún valor. ¿Sabe lo que aporta valor? Y es donde ya tienen que empezar a meter el tijeretazo en la industria política. Aquí hay que hacer una eficiencia en el gasto público. Porque ingresos no va a haber. Ingresos va a haber muchos menos. ¿Qué van a hacer todas estas comunidades autónomas cuando llegue el gobierno y no les haga las transferencias? Porque la agencia tributaria no ha recaudado el IVA o el IRPF que se esperaba. ¿Qué va a pasar con todas estas autonomías? Ahora están calladas. Pero, claro. ¿Y qué hará Sánchez? Porque una de dos, o se descarta por la repetición de esa mayoría Frankenstein, la que tuvo en la moción de censura, la que tuvo en su entronización como presidente, o explora territorios con Ciudadanos, pero ambas cosas a un tiempo no van a ser posibles. Yo creo que él va a hablar con ambos. Lo que pasa es que Ciudadanos en este caso no es tanto sus 10 escaños como su influencia en Europa. Afortunadamente somos el único partido que está en el grupo liberal y no nos olvidemos que esas ayudas se han aprobado, pero ahora el Consejo Europeo tiene que aprobar si se dan o no a cada país y en qué cuantía. Y ahí están nuestros amigos holandeses que van a estar mirando todo ese tema. Ciudadanos jugará un papel muy importante en esa especie de barniz, ¿no? De alguna forma, para que en los países frugales que le llamen, las cuentas que presente España, no los presupuestos, sino el plan de reestructuración y resiliencia que lo tiene que presentar Sánchez antes del 15 de octubre, que lógicamente tendrá que ir en paralelo con unos presupuestos. Ahí, lo que ponga ahí, esa ayuda que nosotros le podamos prestar es por lo que ahora nos necesita. Y a Esquerra, pues bueno, le recibirá, hablará con ellos, pero lógicamente yo creo que no van a tener influencia en estos presupuestos y no habrá subidas de impuestos, afortunadamente. Esa es la línea roja de Arrimada, digamos, ¿no? Es la línea roja de Arrimada y la mía también. Bueno, vamos a hacer una pequeña parada para unos consejos comerciales y a la vuelta abrimos el escenario de la moción de censura en Madrid, que ha subido de temperatura. Se ha descarado por fin el Pater Gabilondo y ya está, por lo menos, identificada cuál es la línea de enfrentamiento. El escenario madrileño toma temperatura. Ahora ya se sabe dónde están emplazados los ejércitos y no descarten adelantos electorales y no descarten mociones de censura. No se puede descartar nada desde que hoy un hombre que parecía que estaba muy cómodo en la oposición, haciendo más bien poco y demás, ya saben, tiene un perfil pues un poco relajado, Ángel Gabilondo, ha dado un paso al frente. Ha justificado ese paso al frente con que el gobierno de Ayuso es un gobierno fallido, inconsistente, lleno de despropósitos y dice vamos a seguir trabajando, vamos a hacer caer el gobierno de Ayuso. Vamos a escuchar ahora a Gabilondo. Desde luego todo ha estado sostenido en una inconsistencia y su gobierno es un gobierno fallido. Porque si de lo que se trataba era de reformar, no digamos de transformar o de regenerar la Comunidad de Madrid, no se ha hecho nada relevante. Fallido e inconsistente. Bien desde el principio lo dijimos. Madrid necesita un cambio de gobierno y un cambio en el modo de gobernar y de sus políticas, y lo reiteramos. La alianza que sostiene el actual gobierno no ha propiciado este cambio necesario. Entre incertidumbres y titubeos, se ha quedado finalmente sin abordar la tarea. Inconsistente, y lo dice el representante del PSOE a la presidenta del PP en Madrid.
Y que no mira al gobierno central, no mira si es consistente, si ha habido despropósitos, porque que yo sepa, los únicos que han regalado mascarillas cuando ha hecho falta han sido el gobierno de Madrid, ¿eh? Eso el gobierno de España no lo ha hecho. En ningún caso lo ha hecho, ningún gobierno socialista, por cierto. Bueno, pues decir esto Gabilondo ya ha salido como parece que hace un regate y dice, yo estaré a la altura de mis responsabilidades, las que sean. Como diciendo, aunque no sea yo el que lidere la moción de censura, pues ya han empezado a salir candidatos, por ejemplo, Rejón. Proponemos una mesa de emergencia de Madrid en la que hablemos con todos los actores políticos, civiles y sociales que desemboque en el planteamiento de una moción de censura al desastre de la señora Ayuso. Le pedimos a Ciudadanos que vuelva a recapacitar. Ya que ahora dice que está recapacitando en España su posición, eso tiene que ser coherente con recapacitarla en Madrid. Y nosotros creemos que lo natural sería que esa moción de censura la encabezara el señor Gabilondo como jefe de la oposición. Pero si no lo hace, nosotros estamos dispuestos a encabezarlo y a que sea Mónica García quien encabece esa moción de censura. Damos todos los pasos que están en nuestra mano para que haya alternativa en Madrid y para no quedarnos de brazos cruzados, para no transmitirle a la ciudadanía el mensaje de que hay que resignarse ante este desastre y caos absoluto. Claro, no faltarán candidatos, no te preocupes. Ayuso, ¿qué dice Ayuso? Ha habido momentos de aciertos, de errores, pero lo ha habido por parte de todos. Y no permitiré, desde luego, que me echen a mí la culpa del virus en España, ni del número de las cifras, ni de las muertes, porque eso es una mezquindad. Insisto, que yo no he hecho con ninguno de ustedes. Yo no he cogido ni el nombre ni el apellido de ningún político en España y le he acusado de muertes. Yo jamás he llamado sepulturero a nadie de otro partido. No he utilizado un solo euro de dinero público para ir contra el adversario en mitad de la peor pandemia que se recuerda, caso y cosa que hacen sus gobiernos. Bueno, esto ya lo saben todos, empieza con el que urde la cosa esta, la comedia bufa, que es el comisario político socialista en Madrid, Franco, José Manuel Franco. Y bueno, yo creo que Gabilondo ni quería ni estaba a la espera, pero le han puesto en primer tiempo de saludo. Este es el primer episodio, ahora ya sabemos dónde está la línea de las fichas del ajedrez del PSOE y asociados, y entonces, bueno, pues vamos a ver cuándo, o por la vía de la moción de censura o por la vía del adelanto electoral, se suscita de nuevo la batalla por Madrid. Así es. Además, coincide también con la negociación de los presupuestos. Puede haber un giro muy grande en toda España. Está claro que está habiendo cambios de alianzas. Ciudadanos, que tampoco se está diciendo, en el País Valenciano está negociando con Ximo Puig también los presupuestos. Y Murcia están cambiando las tornas. O sea, yo no descartaría que pudiera haber un cambio de alianzas y que cambiara todo el panorama institucional en España, incluida Madrid, claro. Y es que, a ver, yo es que Isabel la tengo mucho aprecio, sabe usted, pero claro, lamentablemente su gobierno, en mi opinión, es muy mejorable. O sea, yo creo que hay personas dentro de ese gobierno, incluidas las de Ciudadanos, que no están dando la talla. Y ella tampoco es una persona con experiencia, ¿eh? Ha cogido una presidencia de una comunidad como Madrid y le ha venido esto. Es una persona con convicciones morales, una persona con mucha actitud, con C, pero es poca aptitud, con P, porque no le ha dado tiempo en la vida. Y además ayer dijo algo que a mí me gustó, que es que va a bajar el IRPF medio punto. Y ayer se buscó el enemigo más fuerte. No, y está bien. Se constituyó en antimodelo de Sánchez. Sí, y dijo eso. Y también dijo, y bien dicho, que Madrid va a sufrir, como toda España, una caída brutal de riqueza y de recaudación. Pero claro, luego Isabel vas y me dices que en el gobierno no sobra nadie. Vamos a ver, Isabel, ¿cómo vas a pagar la inmensa industria política que tienes en Madrid? Si tú misma reconoces que vas a caer en riqueza, en recaudación, etcétera, ¿cómo vas a pagar la mastodóntica? ¿Cómo nos vas a hacer soportar a los madrileños algo que cada día somos más pobres? Tienes que hacer una reducción drástica y una optimización del gasto en Madrid, porque de lo contrario nos llevarás a la ruina y los servicios sociales y sanitarios, educacionales en Madrid se resentirán. Es tu obligación. Pero eso no es lo que dice la oposición en Madrid, ¿eh?
Bueno, yo intento hacer de oposición constructiva Eso es otra cosa, y usted me da la oportunidad en este plató. Ni Gabilondo, ni Errejón, ni nadie dice estas Serra, obviedades. que tal, esos están por reducir nada. Nadie. Estas obviedades, mis compañeros de partido, igual, es decir, tenemos la necesidad ahora de arrimar todos el hombro y los políticos los primeros y están pensando insisto, en seguir con esta industria mastodóntica. Yo creo que Isabel va a sufrir muchísimo, va a haber moción de censura, es probable que haya personas que se cambien de bando, puede ocurrir cualquier cosa. Y el PP en este caso, si hubiera dado al botón rojo, cuando se lo dijimos antes de irnos de vacaciones, si lo da ahora, podría ganar las elecciones claramente, pero no con ella de candidata, con Almeida. Pero cada día que pase lo tendrá más difícil. ¿Cuándo le pone usted fecha a esa moción de censura? Porque ahora dice Gabilondo que, hombre, no es el momento, pero eso suena... En la negociación de los presupuestos ocurrirá. En unas semanas. Eso será un elemento que usará además el Partido Socialista para presionar a Ciudadanos. Pero vamos a ser claros, hasta donde yo alcanzo en estos momentos, eso no se ha producido por la decidida interpretación política que le da al acuerdo entre Ciudadanos y el PP y el apoyo exterior de Vox, Inés Arrimadas. Si no, ya se hubiera producido. Bien, pero hay otra variable ahí. Ha citado usted a Vox. Vox es muy probable que no apruebe los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año que viene si no se hacen reducciones de gasto. Y además ocurre otra cosa. En Ciudadanos, como a todos, se le va a poner encima de la mesa un nuevo escenario a largo plazo. Yo creo que el Partido Socialista le va a plantear a Ciudadanos un escenario a largo plazo. Y eso pasa por hacer cambios institucionales. Ha dicho una cosa ahí Gabilondo, que no porque la diga él no es mentira, y es que Madrid necesita una regeneración de arriba abajo, porque es que lleva gobernada décadas por lo mismo. Bueno, da igual que lo diga. Me parto. Sí, pero... o sea que la regeneración la encabezará Gabilondo. No, yo no digo eso, pero la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Claro, es lo dramático en este caso, ¿no? Pero bueno. Díaz Ayuso es una regenerada, ¿no? Desde el punto de vista generacional, por lo menos. Sí, a nivel, bueno, es de una persona que, bueno, yo creo que ella es prisionera de toda la estructura que tiene ahí el Partido Popular en Madrid. Usted sabe muy bien que es como una empresa, ¿eh? Eso es una gran empresa, tiene que dar de comer a miles de personas, familias, y esa es su lastre, ese es su lastre. Y además no le acompaña su socio de gobierno, del que yo formo parte de ese partido, que ha incrementado todavía más esa empresa, ¿no? Por lo tanto, yo el futuro de Isabel lo veo muy negro. Lamentablemente, la quiero mucho, pero lo veo muy, muy negro. Pues ahora me va a hablar del futuro de Ciudadanos, caso que decida apoyar la moción de censura. Hay quien cree que no sobreviviría en eso en Madrid. Sabe usted que jamás hubiera pactado con el Partido Popular en Madrid. Lo he dicho aquí muchas veces. Y yo, como soy una persona de convicciones, igual que echamos al PSOE literalmente de Andalucía, que había que echarlo para regenerar esa comunidad autónoma, en Madrid ocurre lo mismo con el Partido Popular. Y yo creo que estoy convencido de que si Ciudadanos cambia de verdad las cosas en Madrid, los votantes nos lo van a premiar. Bueno, le cuento un hipotético gobierno socialista autonómico en Madrid, las 3 primeras cosas que va a hacer. Subir impuestos, volver a poner impuestos de sucesiones como en Asturias, en Aragón o cuando mandaba en Andalucía, y tres, convertir Madrid en la gran joya del imperio socialista con los delirios más impensables en materia de género, de memorias, etcétera, etcétera, etcétera. Si algo hay que reconocerle al PP es que ha conseguido que Madrid en los últimos 10 años se haya convertido en la locomotora de la economía española. Eso dejará de ser si manda el PSOE al día siguiente. Eso no ha sido responsabilidad del PP. Eso ha sido gracias al esfuerzo
al esfuerzo de los emprendedores, esos que decía el señor Casado antes, gracias a que otras regiones de España han hecho méritos, y me estoy refiriendo a quien me estoy refiriendo, para que se trasladen por seguridad jurídica y económica muchos negocios. Tendrá el haber sabido empujar ese desarrollo, ¿no? Hombre, pero y también somos la capital está aquí, es decir, si no en Madrid la locomotora de España, pues ya me contará usted. La capital estaba aquí con Leguina también, fue un desastre, ¿no? Bueno, pero Leguina estaba en los años 80 y la gran industria que aún no la habían desmantelado los socialistas estaba todavía en, pues eso, ¿no? Había muchos puertos, había mucha siderurgia, había empresas incluso automovilísticas, o sea, quiero decir, tampoco, y además Leguina tenía pocas competencias en comparación con lo que tienen esto. Es que esta gente maneja 20.000 millones de euros al año, que se dice pronto, solo en la Comunidad de Madrid. Si Bermejo fuera el vicepresidente de ese gobierno, cosas que usted ha dicho jamás ocurrirían. Pero como usted no lo será, no creo que haya tanta gente con tan poco sentido común que quiera un gobierno de izquierdas, que sería una reproducción del nacional, sería PSOE, Unidas Podemos y si acaso el apoyo que necesiten de Ciudadanos negociado a precio de oro, ¿no? No, hombre, si hubiera un cambio de gobierno en Madrid, sería un gobierno entre el PSOE y Ciudadanos. No entraría Podemos ni Más Madrid en ese gobierno. Vamos, yo por lo menos lo veo en ese... Y sería un gobierno de centro izquierda, pero de centro. Y regeneraríamos la Comunidad de Madrid, vamos, no la iba a conocer ni la madre que la parió. Con Gabilondo. Regeneraría. No lo sé, puede que sí, es que no lo conozco como gestor en ese sentido. No sé. Pues usted mire, sí le conoce, quiere, yo no. Le recuerdo algo del pasado histórico. Fue profesor, ya sabe usted, en un colegio religioso, en donde le conocían como el padre Hostias, porque le gustaba pasear entre las filas con la mano abierta y sacudir mamporros a diestro y siniestro. Pues no está mal el regenerador. No está mal. Si alguno se va de eso, de darle un buen collejón. Ay, qué cosas. ¿Qué cosas tiene usted? Bueno, eso lo veremos en octubre, ¿no? Parece que hasta entonces, yo creo que lo veremos pronto, sí. En cuanto, dice usted, los presupuestos se pongan en marcha. Bueno, no me ha hecho usted gala a mi gran desgaste periodístico de hoy, que es apoyar a esas pobres personas que acudieron al Tribunal Supremo en plena pandemia, confinados, sin poder acudir a un registro civil, ¿vale? Y argumentaron unas querellas como pudieron y las llevaron a pedir el abrigo de la justicia, que debe ser ciega para todos. ¿Y qué ha demostrado? Mira tú estas cosas que hacen los socialistas, a ver, como para fiarse. Ahora entendemos todos por qué era esencial tomar la Fiscalía General del Estado, ya lo hemos entendido. No se preocupen ustedes, los jueces no llevarán eso a término y serán procesados. Tengan seguridad y desde esta casa les ayudaremos, como don Xavier ha dicho, siempre. Porque esto no, atónito esta masacre que han hecho, porque esto es una masacre lo que ha ocurrido en toda España, decenas de miles de muertos, esto no puede quedar impune. Efectivamente, como decía la persona que antes entrevistabas, y yo estoy bastante seguro que serán procesados muchos, la gran mayoría serán procesados y sentenciados. Ya sería lamentable que hubiera que acudir al Tribunal de Derechos Humanos Europeo para defender la gestión de nuestro gobierno sobre nuestra pandemia, sobre nuestros muertos. Pero no va a quedar otra, Como flaquee el instructor del Tribunal Supremo, espero, deseo y animaré a todos esos que han visto sus expectativas defraudadas por una cacicada espectacular perpetrada por el teniente fiscal del Supremo, don Luis Navajas. Estaremos todos apoyándoles como sea para que esto no decaiga, para que no quede ahí, porque esto no son maneras de hacer las cosas en un país democrático, con división de poderes. Que se analicen las querellas y que, según las pruebas aportadas, ahora que se pueden aportar pruebas, después de un trabajo de la Fiscalía, pues ya decidirán qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, no tenemos tiempo para más, le agradezco mucho su presencia aquí. Déjenme recordarles que ahí está el Club de Amigos de Intereconomía, para que cuando nos pasan el tanque, marcha atrás y marcha para adelante, pues haya alguien aquí que recoja ese guante y exija responsabilidades, y las exija con la voz más alta que le salga de la garganta. Aquí estamos nosotros, ustedes asóciense a este proyecto, porque aquí tienen un defensor de sus libertades que lo hará honradamente y que no quiere nada a cambio.
A ver quién da más, a ver si esto de los fiscales lo oyen ustedes en La Sexta. O si no, se ponen un ratito La 4, que ahí también me dice que van a hacer un especial con Calleja, el que va con el globo, con Simón por Mallorca. Tócate las narices. En fin, qué cosas. De verdad, si es que este país, asóciense por muy poco dinero, tendrán un medio libre que se romperá los piños en la defensa de aquello que cree razonablemente justo. Otra cosa es apuntarse a los que están por la falta de respeto a las víctimas y a sus familias.